Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva en este fin de semana. Ayer la FIA se reunió en San Petersburgo precisamente para definir lo que será el calendario de la temporada 2019 de los grandes premios de Fórmula 1. Ya hay fecha para el Gran Premio de México, la gran carrera de la ciudad de la capital del país. La Federación Internacional de Automovilismo aprobó el calendario de la temporada 2019 de la Fórmula 1, donde se confirmó la fecha del Gran Premio de México a realizarse en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México. Tras la reunión de su Consejo Deportivo en San Petersburgo, la FIA anunció que para el próximo año la Fórmula 1 tendrá 11 carreras en Europa, 5 en Asia, 4 en América y 1 en Australia. De acuerdo al calendario aprobado, el Gran Premio de México se llevará a cabo el 27 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, justo después del Gran Premio de Japón y antes del Gran Premio de Estados Unidos. El campeonato comenzará una semana más temprano y culminará una semana más tarde. La FIA indicó que los monoplazas serán más pesados, con un incremento del límite de 740 kilogramos a 743, y que los procedimientos para los reabastecimientos de combustibles durante las pruebas serán iguales a los de las carreras. Vianey Zárate, 21 Noticias. Anoche arrancó la semana número 14 de la NFL, un partido poco atractivo, pero al final de cuentas ahí estaban los fanáticos de la NFL viendo el encuentro. 39 paliza que le pegan los Titanes de Tennessee a los Jaguares de Jacksonville en el arranque de la semana 14 de la Liga Profesional de Fútbol Americano de los Estados Unidos. Y la UNAM entregó su premio universitario del deporte a lo mejor precisamente de sus deportistas en todo este 2018. La UNAM entregó el Premio Universitario del Deporte 2018, galardón que reconoce al mejor deportista, al mejor entrenador y al fomento, protección e impulso del deporte universitario en una ceremonia que se realizó en el Auditorio Javier Barros Sierra de la Facultad de Ingeniería. En la categoría de mejor deportista se registró un triple empate con Carla Itzel López Lozada, alumna del CCH Oriente, Selma Isabel Rojas Mondragón, alumna de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, así como Yareli Acevedo Mendoza, estudiante del CCH Vallejo, quienes destacaron en las disciplinas de atletismo, luchas asociadas y ciclismo respectivamente. Como mejor entrenador del año, la distinción fue para Javier Vázquez Fernández, de luchas asociadas, donde las 10 medallas que lograron sus dirigidos en la Universidad Nacional 2018 convirtieron a su disciplina en uno de los equipos más exitosos en dicho certamen. En fomento, protección e impulso del deporte universitario, el ganador fue Arturo Ambriz, coordinador deportivo de la Facultad de Ingeniería. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, y ayer en la mesa los capitanes de la Ciudad de México ganaron el partido frente a los Leñadores de Durango. Vaya chasco el que se vivió en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. ¿Qué sucedió? Pues resulta que en el estadio de los Leñadores no había relojes. No colocaron los relojes para marcar precisamente los tiempos de cada cuarto y por esto, por reglamento, los Leñadores perdieron el encuentro. Por respeto al público que ya había asistido al gimnasio allá en Durango, pues se jugó literal una cascarita entre los jugadores de Capitanes y Leñadores, pero el marcador oficial, porque así lo marca el reglamento, fue de 20-0 a favor del equipo de la Ciudad de México. Increíble que a esas alturas todo ese tipo de cosas en una liga profesional del deporte mexicano. Y bueno, la estadística dice que Cruz Azul no va a llegar a la final. La estadística fría como es, no le da la posibilidad a Cruz Azul, con todo y su gran temporada, de convertirse en finalista de la Apertura 2018, tras su derrota en la semifinal de ida frente a Rayados del Monterrey. De acuerdo a los antecedentes, esta es la cuarta ocasión desde 1997, año en que se instauraron los torneos cortos en el fútbol mexicano, en que la escuadra cementera pierde una semifinal de ida. Pero lo realmente alarmante es que en las 3 pasadas ocasiones no fueron capaces de remontar y los celestes quedaron eliminados. En el verano 1999, Cruz Azul recibió al Atlas en su casa,
y cayó ante su gente por un escandaloso 4-0. En la vuelta, los zorros terminaron la obra con un nuevo triunfo por 2-0. Para el Clausura 2005, América fue el verdugo de los celestes en la ida jugada en el Azteca. Las Águilas ganaron 3-1, un resultado que ya le fue imposible remontar en su cancha para la vuelta a los Cementeros, ya que los de Cuapa se volvieron a imponer por el mismo marcador. Y en el Clausura 2007, Cruz Azul perdió en su casa 3-1 frente al Pachuca en la ida, y en aquella ocasión, la máquina sí consiguió ganar el partido de vuelta con marcador de 2-3. Sin embargo, esto no fue suficiente, pues el global quedó 5-4 a favor de los Tuzos, y los capitalinos quedaron eliminados una vez más. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, y vaya homenaje que le realizó el Acapulco Fútbol Club de la tercera división profesional de nuestro país a Jorge Campos, el mítico arquero mexicano, con esta playera. Precisamente hicieron esta playera en honor al famoso Brody, el mejor arquero de todos los tiempos de nuestro país. Es un equipo profesional de la tercera división que tiene precisamente su sede ahí en Acapulco, donde nació este arquero mexicano, y muy ad hoc con los uniformes que utilizaba Jorge cuando era futbolista activo, pues realizaron este homenaje, precisamente esta playera conmemorativa de Jorge Campos, el Acapulco FC de la tercera división. Y el próximo domingo a la 1:30 de la tarde se jugará la final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y el River Plate. ¿En dónde? En el Santiago Bernabéu de Madrid, España, por lo que ya sabemos todos los hechos violentos que obligaron precisamente a mudar la sede de este importante encuentro. Ayer se iban a conocer precisamente cómo se van a ubicar a las porras de uno y otro equipo para evitar hechos violentos en España. Aquí lo estamos viendo en el Estadio Santiago Bernabéu. Lateral oeste, lateral este van a estar allá libres, digamos, para el público español. En el norte, en el ala norte estará ubicada la gente de River Plate, y en el ala sur estará ubicada la gente de Boca Juniors. Muy preocupada que estaba la policía de Madrid, precisamente porque sabía que le iban a llegar todos los barras bravas. Por lo pronto, ayer el líder de la barra de Boca Juniors fue deportado a Argentina. No sé ni cómo lo dejaron salir de Argentina, pero cuando llegó a España ni siquiera lo dejaron salir del aeropuerto. De inmediato lo deportaron para evitar cualquier peligro para el partido del próximo domingo. Bueno, y hablando de fútbol, vamos a ver este video. Creo que cualquiera quisiera tener este portero. Hablando de grandes porteros como Jorge Campos, o anoche la gran actuación de Agustín Marchesín. Bueno, pues este portero, seguro que el América, la selección nacional, el Manchester United, el que me digan, lo quisiera. Vamos a ver. Quiero que lo conozca, el Bobby. Estamos hablando del Federal A. Miren lo que hace el Bobby, se metió en la cancha y evitó un gol. Apareció el Rope, sí, apareció. Y claro, los de afuera son de Pablo, el perro también. Evitó un gol, mirá, pimba. La sacó aparte y la mandó al córner. Yo te digo algo. La mandó al córner, espectacular. Ese perro hay que darle lomo, Espectacular, sí, ojo de bife hay que darle. Vamos. Quiero que lo conozca, el Bobby. Estamos hablando. Esto sucedió en la segunda división del fútbol argentino. Es real, no es un chiste. Estaba jugando este partido. Primero el chasco del portero, pero viene el perro y se la corrige, ¿no? O sea, se atraviesa el perro y le salva el gol. ¿Qué dice el reglamento al respecto? Lo que sea que impida el gol, no es gol. O sea, se tiene que reanudar el partido con un bote a tierra. Entonces, en donde estaba el perro. Entonces, le falló el gol. O sea, de verdad fue el perro portero. De todas formas, el equipo que iba a anotar el gol ganó 3-0 el encuentro. Entonces, no pasa en el momento indicado. Absolutamente nada. Ayer 1-1 entre Pumas y América. Es de información deportiva. Muchas gracias. Ricardo, muchas gracias a ti. Vamos ahora a un resumen informativo. Acompáñenos.